¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿Se escucha? sí. Pues entonces, bueno, le damos la bienvenida, gracias por asistir y bueno, doctor, le doy la palabra. Hola, saludos para todos. De verdad, muchísimas gracias, Giancarlo y Gesner, por invitarme a hablar sobre el tema de hoy, de hipogonadismo orgánico versus hipogonadismo funcional. Voy a compartir pantalla para comenzar. Ok, vale, ¿la pueden ver? Perfecto. Bien, entonces vamos a comenzar. Eh, Como les mencionaba, voy a hablar sobre el estado de hipogonadismo orgánico versus el hipogonadismo funcional. Muchísimas gracias a todos los que están conectados en este momento. Esta va a ser la agenda de trabajo. Vamos a dar una pequeña introducción. Luego vamos a hablar sobre los criterios diagnósticos clínicos de hipogonadismo, el hipogonadismo orgánico versus el funcional, en qué se diferencia básicamente, cuáles son los criterios diagnósticos que pudiéramos utilizar desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista paraclínico y el manejo terapéutico del hipogonadismo. Y por último hablaremos de algunos tipos de testosterona que pudiéramos utilizar como terapéutica. Desde el punto de vista de introducción, podemos mencionar que eh, el estado de hipogonadismo pues, se ha presentado en las diferentes épocas de la vida y algo que siempre marcó de cierta manera ese inicio de lo que de lo que correspondía básicamente al estado hipogonadal fue en aquella época del siglo XVII, siglo XVIII, los denominados eunucos y castrados para mantener una voz fina, un tono fino de voz que permitiera hacer una presentación con una voz tipo femenina. En la Europa del siglo medio, la Iglesia Católica no permitía a las mujeres cantar en sus coros y por eso se recurrió a hombres castrados para que hicieran ese tono de voz. A los hombres los castraban de edad temprana, entre los 8 o 9 años, de tal manera que mantenían esa voz fina de niño, si se quiere. Y uno de los casos más emblemáticos en este sentido pues, fue el famoso Farinelli, el castrato, que fue realmente su nombre epónimo era Carlo Brocci. Y bueno, me llamó la atención esta noticia que conseguí en internet, donde el 12 de julio del 2006 se hizo una exhumación de Farinelli para definir los cambios que pudo haber presentado físicamente condicionados por todo este proceso de castración. Pero bueno, si hablamos un poco sobre la utilización de testosterona en el tiempo, en los últimos años vemos como hay un aumento progresivo de la utilización de testosterona y desde el año 2010 al 2013 vemos como ha ido en incremento casi el doble de la utilización de testosterona a nivel mundial, sobre todo en individuos que están en esa etapa, si se quiere, entrando a la tercera edad por un decaimiento muy probablemente de su función sexual. A lo largo del mundo, pues vemos cómo hay países que tienen una alta incidencia de la utilización de testosteronas y dentro de ellos en los últimos años se ha visto que en el Asia ha aumentado las ventas de este mismo fármaco. Si analizamos el mundo completo, pues vemos cómo hay altos países que utilizan, como por ejemplo Canadá, en la India, igualmente en Europa. En Latinoamérica, Brasil es uno de los países que repunta en la utilización de testosterona. Sin embargo, vemos algunos blancos en Latinoamérica y muy probablemente es porque no existe propiamente una estadística de la utilización de testosteronas en nuestros pacientes.
Pero ahora bien, hablando un poco ya en detalle de qué es propiamente el hipogonadismo masculino, tenemos que se conoce como hipogonadismo masculino el déficit de testosterona y esto obviamente es una afección que caracteriza una disminución de la función testicular que puede coexistir o estar en separado la producción de testosterona y a su vez la producción de espermatozoides. Se estima que en un hombre mayor de 45 años, casi que el 40% presenta síntomas de hipogonadismo a pesar de que mantengan ciertos niveles dentro del rango normal de testosterona. Pero ¿a qué se debe esto? Bueno, que progresivamente el hombre va teniendo un descenso de los niveles de testosterona y aquí en el gráfico vemos en las diferentes etapas de la vida, vemos cómo al inicio tenemos unos altos niveles de testosterona, tanto a nivel de testosterona total como libre, y mantenemos un valor adecuado de proteínas de transportadoras sexuales. Y a medida que van pasando las décadas de nuestra vida, vemos cómo va cayendo progresivamente los valores de testosterona total, aumentan los valores de proteína transportadora de andrógenos o de esteroides sexuales y vemos cómo también va cayendo la testosterona libre. Se estima que aproximadamente en 1 o 2% anual, después de los 50 años, va descendiendo progresivamente la testosterona. Y eso hace que si comparamos a un hombre joven con un hombre adulto o de tercera edad, vemos cómo el ritmo circadiano de la testosterona pues se va perdiendo. En un hombre joven vemos cómo hay un pico alto en la mañana y luego en la tarde hay una caída que obviamente todos los puntos de corte se mantienen dentro de un rango normal. Y vemos como en el paciente de tercera edad, este pico inicial de la mañana pues se pierde y se mantienen unos niveles que pueden estar dentro del rango normal bajo o pueden llegar a un nivel suficientemente bajo donde el paciente puede o no cursar con hipogonadismo. Ahora bien, ¿de qué va a depender de que presente un estado de hipogonadismo? Pues va a depender de varios factores y esos factores están condicionados por eh, el defecto que exista propiamente de la producción de testosterona y la severidad del déficit, ¿verdad? Pero además de eso, algo que es bien importante es la respuesta al receptor de los andrógenos. Y de esto se habla de que existe un polimorfismo que básicamente está dado porque en el exón 1 del receptor de andrógenos existe una tripleta que es repetitiva y que es lo que se denomina el tracto de poliglutamina o poliQ, que básicamente esto lo que hace es que va a determinar la longitud de ese exón y entre más largo sea este exón, pues la sensibilidad al receptor se va disminuyendo. Se ve como entre más largo tenemos ese exón, la unión al ADN en el núcleo del receptor con el ligando se hace más complejo y eso hace que la respuesta al receptor sea menor. De tal manera que cuando yo tengo una tripleta que es mucho más corta, pues obviamente eso va a permitir que la acción del receptor sea mayor. Y esto tiene una razón de ser importante. ¿Por qué? Porque el nivel alto o bajo de testosterona nos está indicando o nos va a definir que la sensibilidad del receptor, la respuesta sea adecuada. Así tenemos entonces que, por ejemplo, los pacientes que tienen una alta sensibilidad, que son los que tienen ese exón más corto, tienen mayor riesgo de presentar cáncer de próstata, mientras que los pacientes que tienen una longitud más larga del exón 1 normalmente tienes más tendencia a hacer infertilidad. Pero desde el punto de vista terapéutico es también interesante esto. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen mayor sensibilidad pues responden más adecuadamente a la administración de testosterona con un nivel más bajo, mientras que los que tienen una longitud del receptor más larga, pues obviamente la respuesta al tratamiento va a ser más baja. Obviamente no podemos hacer una medición propiamente del receptor, pero lo vemos en la respuesta del tratamiento. En los estudios a nivel mundial se ha dictaminado el porcentaje, la frecuencia de un estado
de hipogonadismo. Y tenemos que, por ejemplo, en el estudio europeo sobre el envejecimiento, que fue el EMAS, ahí se determinó que el 17% de los hombres mayores de 40 años cursaban con niveles de testosterona total baja, pero solo el 2% de ellos realmente tenían síntomas de hipogonadismo y niveles bajos de testosterona libre. La prevalencia realmente global de hipogonadismo funcional en estudios, por ejemplo, a nivel de China, entre hombres de entre 40 y 79 años, fue aproximadamente de un 5,3%. Y esto estuvo altamente relacionado con la edad. Fíjense, por ejemplo, en el gráfico, en el lado derecho, como vemos que la incidencia de hipogonadismo funcional va en aumento a medida que el individuo va aumentando en edad. Y así tenemos que, por ejemplo, los pacientes de 75, 79 años, pues el 24% presentaban mayor incidencia de hipogonadismo funcional o también considerado como hipogonadismo de inicio tardío. Y fíjense que, por ejemplo, en los pacientes de 40, 44 años, apenas el 0,9% realmente tendrían este diagnóstico. Pero además de eso, tenemos que existen una cantidad de enfermedades metabólicas que se asocian propiamente con el estado de hipogonadismo y básicamente con el estado de hipogonadismo funcional. En este estudio transversal se observó que la prevalencia de niveles bajos de testosterona fue de un 50% en individuos que cursaban tanto con obesidad como con diabetes tipo 2. Y si solamente se analizaba o estaba presente la obesidad, pues solamente se observó en un 40%. Y si eso lo comparábamos con individuos no diabéticos y no obesos, apenas el 26% presentaban estados de niveles bajos de testosterona. En ese mismo estudio EMAS, pues la presencia de obesidad o cualquier otra comorbilidad asociada dictaminó que tenía el paciente un riesgo de desarrollar hipogonadismo funcional de un 13 a un 9 veces que aquellos pacientes que realmente no cursaban con obesidad ni con alguna otra comorbilidad. De tal manera que existe una relación bien estrecha entre enfermedades metabólicas como obesidad, sobrepeso, diabetes, síndrome metabólico y el estado de hipogonadismo funcional. Y lo vamos a analizar posteriormente. Ahora bien, ¿cómo podemos conceptuar el estado de hipogonadismo orgánico versus el estado de hipogonadismo funcional? El hipogonadismo orgánico, que en la mayoría de las veces es permanente, y digo que en la mayoría de las veces porque hay ciertas condiciones particulares que se pueden corregir y que siguen siendo orgánicas, pero al corregirlas, el paciente vuelve a tener su función sexual normal. En el caso del hipogonadismo funcional, la mayoría son adquiridas y potencialmente reversibles. Al corregir la causa, vuelve el eje a funcionar adecuadamente. Pero ¿cómo podemos, desde el punto de vista de concepto, diferenciar entre un hipogonadismo orgánico y un hipogonadismo funcional? El hipogonadismo orgánico básicamente tiene una afectación propiamente del eje hipotálamo, hipófisis o testículo. Existe un daño a nivel en cualquier nivel del eje que conlleva a una disfunción del testículo. Bien sea un daño primario, es decir, un daño a nivel testicular y por ende no hay producción de testosterona, o un daño a nivel hipofisario o hipotalámico, y ese daño entonces ocasiona el estado de disfunción de la producción de testosterona. El resultado es un daño estructural o genético que no puede ser revertido por un estímulo funcional fisiológico normal. En el caso del hipogonadismo funcional, ¿qué pasa? El hipogonadismo funcional es una condición adquirida que suprime temporalmente el eje hipotálamo, hipófisis, testículo. Puede haber una anoxia a nivel hipotalámico, a nivel hipofisaria, que está afectando la producción de hormonas y eso conlleva a una no producción de testosterona. En la mayoría de las veces, nosotros podemos corregir esas alteraciones y entonces vamos a tener una función del eje completamente normal. Y por eso pues se le denomina como un hipogonadismo adquirido o un hipogonadismo reversible o propiamente un hipogonadismo funcional. Ahora bien, dentro de los criterios
diagnósticos clínicos del hipogonadismo, eh, ¿qué podemos decir? Pues aquí tenemos básicamente, por supuesto, lo que correspondería a el eje hipotálamo con la secreción de GnRH que va a estimular a la adenohipófisis y va a producir las dos hormonas, las dos gonadotropinas, tanto FSH que estimula las células de Sertoli y la LH que va a estimular las células de Leydig para producir testosterona. Esta testosterona va a agarrar varios caminos. Puede agarrarse a través de la 5 reductasa y transformarse en dihidrotestosterona, que es el andrógeno más activo sobre el receptor, o se puede aromatizar y formar estradiol. Y esto a su vez va a producir un bloqueo a nivel del eje para controlar la secreción del LH-FSH. Si yo tengo una noxa a nivel testicular, básicamente a nivel de las células de Leydig, no hay producción de testosterona y voy a tener entonces un no bloqueo del eje y voy a tener niveles altos de LH-FSH. Pero si tengo una enoxa a nivel hipofisaria o a nivel hipotalámica, pues no hay la estimulación propiamente de las células de Leydig y no vamos a tener testosterona. Cuando tenemos la noxa a nivel de la gónada, hablamos de un hipogonadismo hipergonadotrópico, mientras cuando tenemos la noxa a nivel hipotalámico hipofisaria, hablamos de un hipogonadismo hipogonadotrópico. ¿Cómo se puede presentar este estado de hipogonadismo? Si es en la vida fetal temprana, pues básicamente en el primer trimestre de embarazo, pues tenemos un trastorno de diferenciación sexual, que ya eso sería básicamente otro tema. Pero si tenemos una afectación en la vida fetal tardía, donde ya el eje del feto está constituido, hipotálamo, hipófisis, testículo, pero no hay una buena producción de testosterona en ese tercer trimestre de embarazo, normalmente los niños nacen con micropene y criptorquía. En el caso prepuberal que vamos a tener, vamos a tener un retardo puberal y aquí a veces se nos complica la situación para hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es un retardo puberal verdadero o un hipogonadismo verdadero. Y luego tenemos la condición de adulto, donde básicamente tenemos un hipogonadismo después del desarrollo postpuberal y aquí básicamente vamos a tener la clínica típica de caída del vello corporal dependiente de andrógenos, disminución de la libido, pérdida de las erecciones matutinas, que son una de las características más importantes y resaltantes de un paciente con hipogonadismo y ya lo vamos a analizar un poco. Los sofocones, puede haber ginecomastia o infertilidad. A veces los pacientes nos acuden a la consulta simplemente por infertilidad y bueno, pues se presentan por básicamente tener un hipogonadismo. O a veces hay síntomas que no son propiamente específicos de un estado hipogonadal, pero que están asociados, como por ejemplo difusión eréctil, menor masa muscular, distribución de grasa ginecoide, cansancio, fatiga muscular, disminución de la energía y estado de depresión. Y así, entonces tenemos que la presentación de un estado de hipogonadismo básicamente va a depender del momento que ocurra. Si ocurre en el primer trimestre de embarazo, la noxa que condiciona a no producción de testosterona, eso va a conllevar a genitales ambiguos. Si el niño se desarrolla adecuadamente, se le forman todos los órganos eh, masculinos, pero hay una afectación del eje hipotálamo hipófisis, entonces, ¿qué va a pasar? Que ese niño muy probablemente va a nacer con una criptorquídea o micropene. A nivel de la infancia es muy poco probable que podamos hacer un diagnóstico de hipogonadismo porque realmente los valores de testosterona en ese momento están bajos, sino hasta llegar a la pubertad, cuando el niño empieza el desarrollo y entonces ahí se nos presenta la disyuntiva de un retardo puberal versus un hipogonadismo verdadero. Y luego tenemos aquel individuo que ya está completamente desarrollado, pero después presenta una noxa, bien sea a nivel hipotalámico, hipofisario o testicular, y eso conlleva entonces a un estado de hipogonadismo postpuberal. Dentro de esas características de ese estado postpuberal, pues vemos cómo los valores de testosterona están asociados con disfunción eréctil severa, con disminución del deseo sexual y con las erecciones matutinas, que son bien características y son casi que un signo importante en el diagnóstico de hipogonadismo en el adulto. Aquí vemos en este gráfico, sobre todo en el gráfico del lado derecho, para que analicemos un poco la sintomatología y los valores de testosterona. Y fíjense que este es un estudio
que me gusta mucho, es un estudio que apareció en New England, donde hacen un análisis de la mayoría de los síntomas de un hipogonadismo y cuál se correlacionaba mejor o se podía detectar mejor con los niveles más altos de testosterona. Y fíjense que acá vemos claramente cómo los niveles de testosterona más altos, pero ya en fase de hipogonadismo, se detecta prácticamente la disminución de las erecciones matutinas. Si analizamos el cuadro que está del lado izquierdo, fíjense que acá los valores de testosterona eh, relacionados con la sintomatología, y fíjense que las alteraciones metabólicas están presentes: obesidad, diabetes mellitus tipo 2. Y obviamente no todo paciente diabético es hipogonadal, no todo paciente obeso es hipogonadal, pero debemos de estar pendientes de en este grupo de pacientes porque la incidencia, como vimos anteriormente, de hipogonadismo en un paciente con sobrepeso u obesidad y en un paciente con diabetes es mucho más alta que en aquellos pacientes que tienen un peso adecuado o que no tienen ninguna alteración metabólica. Ahora bien, desde el punto de vista clínico, ¿cómo pudiéramos diferenciar entre un hipogonadismo orgánico y un hipogonadismo funcional? Desde el punto de vista de las características o de las causas, vemos cómo las causas de hipogonadismo primario, si la analizamos acá, fíjense que la mayoría de las causas de hipogonadismo primario, es decir, cuando tenemos un daño propiamente a nivel testicular, la mayoría de las causas condicionan un hipogonadismo orgánico. Y dentro de ellas, pues vale resaltar las más frecuentes, como son el síndrome Klinefelter, o la criptorquidia o anorquia, la distrofia muscular miotónica, que es un tipo de hipogonadismo bastante marcado y es genético, una enfermedad genética, pero cualquier noxa que dañe el testículo, pues es muy poco probable que vuelva a funcionar y eso conlleva a un estado de hipogonadismo primario. Si analizamos las causas de hipogonadismo secundario, fíjense que principalmente las causas de hipogonadismo secundario son funcionales, es decir, conllevan a un hipogonadismo funcional. La utilización de fármacos como por ejemplo los opioides, el exceso de glucocorticoides, los estados de hiperprolactinemia no tumorales, porque cuando hablamos de hiperprolactinemia tumoral, obviamente eso es una condición orgánica, pero cuando hay una afectación de la producción de prolactina por otros elementos, como por ejemplo farmacológica, eso conlleva a un estado de hipogonadismo funcional. Igualmente, las enfermedades crónicas, la insuficiencia renal crónica va a llevar a un estado de hipogonadismo secundario, de hipogonadismo funcional. Si bien es cierto, inicialmente hablábamos que el hipogonadismo funcional en la mayoría de los casos es reversible, pues todo va a depender de qué, va a depender de la causa que le esté condicionando. ¿Por qué? Porque obviamente un estado de insuficiencia renal crónica es muy poco probable que que lo revirtiéramos, a menos que al paciente se le haga un trasplante renal y se pudiera mejorar el estado de función de testicular. Pero bueno, esos son casos particulares. La mayoría de las causas funcionales, incluyendo la utilización de fármacos, el exceso de ejercicio, la misma utilización de anabolizantes, pues conllevan a un estado de hipogonadismo funcional que tentativamente, si nosotros mejoramos esa condición secundaria, va a mejorar la función del eje. Y aquí, bueno, básicamente vemos igual, similarmente, las causas de hipogonadismo clásico orgánico, las causas de hipogonadismo primario, donde indiscutiblemente la primera causa es el síndrome Klinefelter, y todas aquellas noxas que pudieran afectar el testículo, dentro de ellas la quimio, la radioterapia, eh, la orquitis, y dentro de esas orquitis, pues mencionamos el virus de la parotiditis, que produce un daño importante a nivel testicular que se transforma en un daño orgánico, a diferencia, por ejemplo, del COVID, que básicamente el COVID tiene una tendencia a producir un hipogonadismo funcional porque pareciera que la afectación a nivel del testículo es más transitoria con este virus, a diferencia de la orquitis urliana por el virus de la parotiditis, que básicamente produce un daño permanente a nivel testicular.
Algo que quiero resaltar dentro de todas estas causas de hipogonadismo, sobre todo el funcional, tenemos que la presencia de hipogonadismo funcional por el virus de VIH, que no solamente está asociado al virus, sino también asociado a los retrovirales que se utilizan actualmente en este grupo de pacientes. Y es que la tendencia actual es que los retrovirales han sido tan efectivos que la expectativa de vida de estos pacientes ha aumentado y vemos cómo, por ejemplo, en este estudio se hizo una correlación en pacientes VIH positivos con los niveles de testosterona, los niveles de testosterona libre y el coeficiente estradiol testosterona. ¿Y qué llama la atención? Que los pacientes que tienen mayor comorbilidades eh, tienen niveles más bajos de testosterona libre y testosterona total, perdón, tienen niveles más bajos de testosterona libre y testosterona total y niveles más altos de estradiol y el coeficiente estradiol y testosterona está más alto. Los, mm, y esto hace pensar que a menor testosterona total y testosterona libre y un coeficiente mayor de estradiol con testosterona, hay mayor grasa visceral y se asocia todo esto de forma independiente a un mal estado de salud y mayor fragilidad. Y es que a veces nos centramos en que la sintomatología del paciente es exclusivamente por el VIH y tenemos que estos pacientes pueden estar presentando un estado de hipogonadismo porque tienen muchos síntomas asociados a ambas patologías, al aspecto relacionado con VIH y al estado de hipogonadismo. En esta evaluación, ¿cuáles son los pacientes con VIH que tienen mayor tendencia a hacer hipogonadismo? Fíjense que son aquellos pacientes mayores de 43 años que tienen un porcentaje de grasa corporal mayor al 19% y que tienen más grasa visceral. Y tenemos que recordar que muchos retrovirales producen aumento de síndromes metabólicos y de grasa visceral. Y que además de eso, por ejemplo, aquellos pacientes que estén tomando el Efavirex, que es un retroviral que actúa como estrógeno, pues tienen mayor riesgo realmente estos pacientes con estas características de desarrollar un estado de hipogonadismo. Pero otra cosa también es interesante. En este metaanálisis se analizó el estado de hipogonadismo con la presencia o el desarrollo de riesgo de desarrollar Alzheimer. Y fíjense cómo en aquellos pacientes que cursaban con hipogonadismo, la tendencia es a tener mayor incidencia de enfermedad de Alzheimer. De tal manera que pareciera que el hipogonadismo no está aislado, sino que se asocia a muchas otras condiciones. Y vale también resaltar una de las causas más importantes que vemos en pacientes jóvenes de hipogonadismo funcional y es la utilización exagerada de esteroides anabólicos. Y sabemos que, bueno, el uso de esteroides anabólicos, ¿qué hace? Pues bloquear completamente el eje. Esto va a conllevar a una disminución de los niveles de LH y de FSH y por ende va a haber un bloqueo de la función de las células de Leydig. Esto conlleva a que estos pacientes en ciertos momentos que suspenden esos ciclos de altas dosis de testosterona van a presentar signos clínicos, tanto signos como síntomas propiamente de hipogonadismo. Presentan niveles bajos de LH-FSH con atrofia testicular, ginecomastia, disminución de la libido, depresión y por supuesto esto se hace un círculo vicioso porque el paciente cuando cae en esta sintomatología pues entonces vuelve otra vez a utilizar testosterona y se mantiene en el ciclo. ¿Quiénes realmente se recuperan más rápido en este grupo de pacientes que hacen hipogonadismo por abuso de esteroides anabólicos? Pues aquellos que hacen ciclos más cortos, los que usan dosis más bajas de testosterona, los pacientes más jóvenes normalmente responden más rápido a el despertar del eje y por supuesto los que tienen niveles más altos de testosterona al inicio. La sintomatología es muy florida en este grupo de pacientes porque presentan aumento de masa muscular, pero tienen atrofia testicular, tienen disminución de la libido, tienen alteración del estado de ánimo y cursan además de eso con infertilidad en este grupo de pacientes. Y la respuesta a la activación nuevamente del eje a veces puede durar hasta más de un año.
Si nosotros comparamos la sintomatología entre un paciente con hipogonadismo orgánico y un paciente con hipogonadismo funcional, o bien el mismo hipogonadismo de inicio tardío, tenemos que normalmente el hipogonadismo orgánico tiene más tendencia a tener signos y síntomas. Es decir, el paciente va a tener ginecomastia, el paciente va a tener un volumen testicular pequeño, el paciente va a tener disminución del vello corporal. Son signos que nos están hablando de que hay un defecto de producción de testosterona. Y normalmente en este grupo de pacientes, cuando nosotros hacemos los exámenes de laboratorio, pues vamos a ver un valor bastante bajo de testosterona total y de testosterona libre. En el caso del hipogonadismo funcional, pues la tendencia es que tiene más síntomas que propiamente signos. El paciente refiere más síndromes metabólicos, más obesidad central, la densidad de mineral ósea es normal, el volumen testicular casi siempre es normal, el vello androgénico es casi siempre está dentro del rango normal. Y cuando analizamos los valores de testosterona, pues los valores de testosterona total y libre están bajos, pero no tan bajos propiamente como en el hipogonadismo orgánico, donde hay un daño importante. Actualmente se habla dentro del hipogonadismo funcional como el síndrome del enfermo eugonadal, donde es una gónada que tentativamente está normal, pero que hay una noxa externa que está conllevando a que el eje no funcione adecuadamente. Y dentro de ellas tenemos las enfermedades más comunes, la obesidad, la diabetes tipo el uso de utilización de opioides, los esteroides sexuales exógenos, el abuso de andrógenos, como ya vimos, las restricciones calóricas severas, el ejercicio excesivo y, por supuesto, la terapia de privación androgénica, como en aquellos pacientes, por ejemplo, con cáncer de próstata, donde básicamente desde el punto de vista farmacológico, eh, iatrogénicamente hacemos un estado de hipogonadal. Y por supuesto, el COVID-19, como ya les mencionaba, pues también conlleva a un defecto que en la mayoría de las veces se ha visto en los estudios que es transitorio, no es permanente, como en el caso del virus de la parotiditis, donde sí, obviamente, hay un daño importante a nivel testicular. Y por supuesto, no se escapa también el estrés. A veces tenemos pacientes que cursan clínicamente con síntomas de hipogonadismo y cuando hacemos los valores de testosterona están dentro del rango normal bajo. Y básicamente los pacientes lo que presentan es estrés y esto está condicionado por una afectación propiamente de, el eje hipotálamo-hipófisis, donde hay una alteración de los neurotransmisores que conllevan a afectación de la secreción de GnRH. Ok, dentro de los diagnósticos paraclínicos, entonces, podemos decir que básicamente una vez que tenemos la clínica, deberíamos de tener por lo menos eh, tres síntomas característicos para uno sospechar de un estado de hipogonadismo. A ese paciente se debería medir los valores de testosterona en la mañana. Recuerden el pico del ritmo circadiano en la mañana para determinar los valores de testosterona total. Siempre existe una disyuntiva en qué medir testosterona total, testosterona libre, testosterona biodisponible. Hasta ahora todos los consensos siguen tomando en consideración la medición de medir por lo menos en dos oportunidades la testosterona total para definir un estado de hipogonadismo. Si esta testosterona está por encima de 12 nanomoles por litro, por encima de 350 nanogramos por mililitro, pues uno debe considerar que la sintomatología muy probablemente puede estar asociada a otra enfermedad. Si los valores están por debajo de 12, debemos de confirmar esto y de ser necesario en aquellos pacientes donde no está muy clara la condición, medir la proteína transportadora de esteroides sexuales para de esa manera poder nosotros tener la testosterona libre y la testosterona biodisponible. Si los valores de testosterona total están por debajo de 8 nanomoles por litro, pues obviamente eso es un hipogonadismo verdadero. Entre un valor de 8 y 12 nanomoles por litro, aquí entramos en lo que es la zona gris para definir realmente si ese paciente tiene un déficit o no y tiene propiamente hipogonadismo. Y aquí entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descartar la probabilidad
de un estado de hipogonadismo funcional, que la mayoría de las veces se encuentra a este nivel. Es importante entonces, por ejemplo, hacer el cálculo de en este grupo de pacientes que tienen esa testosterona en una fase gris, donde medir la proteína de transportadores sexuales, el valor de testosterona total y podemos nosotros calcular en esta calculadora que la consiguen por vía online, poder medir los valores de testosterona libre y los valores de testosterona biodisponible y de esa manera poder tener más o menos un registro realmente de cómo está ese paciente. En el caso, como ya les mencionaba, menor de 8, básicamente hablamos de hipogonadismo verdadero. Ya acá entramos en la zona gris donde necesariamente tendríamos que determinar si está en hipogonadismo o no, dependiendo de la sintomatología. Y por supuesto, el cálculo de la testosterona libre y biodisponible. Si tenemos un valor de testosterona bajo, con un valor bajo de LH y prolactina alta, pues esto muy probablemente está asociado a un adenoma hipofisario y es mandatorio en ese paciente hacer una resonancia magnética con contraste para definir entonces si hay un PNEC en ese paciente. En el caso de tener una testosterona baja con niveles altos de LH, aquí no está hablando de que tenemos un hipogonadismo primario, donde hay un daño testicular y es mandatorio hacer un cariotipo en ese paciente por la probabilidad alta de un síndrome Klinefelter. En el caso de los pacientes mantengan un valores de testosterona baja, pero con valores normales tanto de prolactina como de LH, es importante hacer consideración de otras alteraciones a nivel hipofisal. Ahora bien, ¿cuál sería entonces el manejo terapéutico en este grupo de pacientes, si bien en el estado de hipogonadismo orgánico o en el estado de hipogonadismo funcional? Y aquí tenemos entonces una disyuntiva también. Hasta el año 2015 estaba aprobado la utilización de testosterona para todos los pacientes que presentaran un estado de hipogonadismo, tanto hipogonadismo orgánico como hipogonadismo funcional. Posteriormente, del 2015, la Organización Mundial de la Salud y la FDA pues consideró que los pacientes con hipogonadismo funcional deberían de mejorar la condición la noxa que estaba produciendo ese estado de hipogonadismo para tratar y ver si mejoraba el estado de testosterona. Entonces aquí, a partir de acá, pues se abre el espacio y, y el estado de hipogonadismo orgánico pues vemos cómo realmente sigue siendo la testosterona el tratamiento de elección. Los cambios del estilo de vida realmente no aportan mayor efecto en este grupo de pacientes, pero en el hipogonadismo de inicio tardío, el hipogonadismo funcional, pues la testosterona pareciera que no es el tratamiento, digamos, de primera línea, sino acá, por toda la asociación de enfermedades metabólicas, el cambio del estilo de vida es fundamental para mejorar la condición de hipogonadismo. Algo que es bien importante es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente con hipogonadismo central, en ese paciente que cursa con hipogonadismo hipogonadotrópico, nosotros lo primero que tenemos que ver es si la causa es reversible o no. Por ejemplo, si la causa es un estado de un PNEC productor de prolactina, pues dar tratamiento y eso debería mejorar el estado de hipogonadismo. En el caso de que el paciente no tiene una causa reversible, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos preguntamos? Nos preguntamos si ese paciente tiene deseo de fertilidad o no. Si el paciente tiene deseo de fertilidad, pues entonces vemos si es una causa orgánica o funcional y de acuerdo a eso dar el tratamiento. En el caso de que el paciente no desee eh, fertilidad, entonces simplemente dar terapia sustitutiva con testosterona. En el caso por ejemplo, de los hipogonadismos orgánicos, pudiéramos utilizar, por ejemplo, en el paciente que cursa con un hipogonadismo por daño hipotalámico, pudiéramos utilizar una bomba pulsátil de GnRH o pudiéramos utilizar gonadotropina, que es lo que básicamente más hacemos, más que las bombas. Yo particularmente no he utilizado en mi vida una bomba pulsátil con GnRH, pero sí damos tratamiento con gonadotrofina, tanto gonadotrofina coriónica humana combinado con FSH recombinante. Y en el caso del paciente que tiene un hipogonadismo funcional, pues acá nosotros tendríamos que activar el eje y mejorar la condición. Primero, mejorar la causa de base, si es un paciente obeso, si es un paciente con diabetes o si tiene alguna otra alteración que conlleve a un estado funcional.
En el caso, por ejemplo, de los pacientes em, con la administración de andrógenos anabolizantes, pues pudiéramos utilizar fármacos como, por ejemplo, el tamoxifeno o los inhibidores de aromatasa, o también, en algunos casos de estos pacientes, dar gonadotrofinas para mejorar el eje y estimular la producción a nivel testicular, no solamente de testosterona, sino también de espermatozoides. Pero en el caso de que el paciente requiera terapia sustitutiva con testosterona, pues entonces tenemos varios derivados. Los derivados propiamente de testosterona y dentro de ellos los ésteres de testosterona, que son los que realmente más utilizamos como terapia sustitutiva, porque son los más efectivos. Dentro de ellos el enantato y el undecanoato de testosterona son realmente los que utilizamos en primera línea y son los que están indicados en primera línea primero en pacientes con hipogonadismos orgánicos, ¿ok? Que meritan terapia de reemplazo, o en aquellos pacientes con hipogonadismo funcional que vemos que no hay una mejoría clara de la función testicular, de la producción de testosterona, y entonces tendremos que utilizar este tipo de fármacos. Los otros anabolizantes como los derivados de dihidrotestosterona y nandrolona realmente no tienen un aporte importante de acción desde el punto de vista de terapia sustitutiva. Entonces, como les mencionaba, el enantato de testosterona, el cipionato, lo pudiéramos utilizar en primera línea, igualmente el undecanoato de testosterona por vía intramuscular. Los andrógenos alquilantes, los 17 alquilantes realmente actualmente que son administrados por vía oral, realmente no están en primera línea porque esos fármacos producen mucho efecto o daño hepático. En el caso del undecanoato oral de testosterona, la desventaja que tiene este fármaco es que tiene una media vida muy corta y que los niveles de testosterona sérica son muy erráticos, de tal manera que realmente no es un tratamiento de primera elección. Las primeras elecciones desde el punto de vista de tratamiento inyectado, el enantato o el cipionato y el decanoato de testosterona. También tenemos pellets de testosterona que realmente no han dado la efectividad que se quiere, pero, por ejemplo, los parches de testosterona son altamente efectivos. Igualmente, los gel de testosterona también pueden ser efectivos. Todo va a depender de cada paciente, todo va a depender también de la edad que tenga el paciente, porque eso nos va a dictaminar qué tipo de testosterona o éster de testosterona deberíamos usar. Aquí básicamente para que veamos la diferencia de respuesta de cada uno de estos. Por ejemplo, un decanoato de testosterona en 24 horas, fíjense que la media vida es muy corta y necesitamos administrar 3 veces al día este fármaco para mantener un nivel adecuado, pero el paciente pasa de una fase de un nivel adecuado a un nivel bajo. En el caso del enantato de testosterona, fíjense que este medicamento pues, se puede utilizar cada 3 semanas y vemos cómo estos pacientes pues, a la tercera semana pues, ya tienen un nivel bastante bajo de testosterona. Por supuesto, todo va a depender de la sensibilidad, como les decía al principio, que tiene el individuo a la testosterona. Si es una sensibilidad muy alta, pues se mantienen los niveles más adecuadamente que en aquellos pacientes que tienen una poca sensibilidad al receptor. En el caso de los decanoatos de testosterona intramuscular, fíjense cómo la efectividad se mantiene mucho mayor, hasta 3 meses, y que prácticamente se mantiene dentro del rango, no hace el pico tan alto como vemos que hace el enantato de testosterona al principio y luego hay una caída, y estos pacientes realmente refieren ese estado de cambio de un bienestar adecuado hasta una caída propiamente de la sintomatología. En el caso de los parches de testosterona, fíjense cómo se mantienen muy adecuadamente los niveles a lo largo del tiempo. El problema de los parches que es, bueno, se tienen que colocar día a día y eso a veces a los pacientes de cierta manera le da un disconfort. Y por supuesto, en el día que no se lo coloque, obviamente eso va a conllevar a una caída de los valores de testosterona. El gel de testosterona, pues fíjense cómo la absorción es bastante buena a nivel de piel y mantiene un nivel adecuado, pero también se debe administrar cada 24 horas. Los implantes de testosterona pues dan una variabilidad muy errática
en los valores de testosterona, pasando de un nivel alto a un valor muy bajo. Y hasta ahora no hay una dosis específica de estos implantes de testosterona y por ende no son de primera indicación. Realmente hasta ahora siguen siendo los ésteres de testosterona inyectados, los parches y los geles, los que se mantienen, digamos, en la vanguardia del tratamiento de pacientes con hipogonadismo. Aquí básicamente comparar, fíjense la diferencia entre el enantato de testosterona y el undecanoato de testosterona, como el enantato pues hace un pico importante inicial donde el paciente se siente realmente vigoroso, realmente con una libido bastante alta, pero luego ese paciente va a tener una caída importante y va a sentir un estado nuevamente de desgaste, de cansancio, de fatiga en las últimas semanas del tratamiento. En el caso del undecanoato de testosterona, vemos cómo se mantiene, digamos, el nivel dentro del rango normal y esta dosis, pues obviamente se mantiene por 3 meses. Aquí básicamente vemos la actividad tanto propiamente anabólica, la actividad androgénica que tienen estos fármacos, el daño que pueda producir a nivel hepático, el control a nivel de la secreción de LH-FSH y la aromatización de los mismos. Y fíjense que, por ejemplo, la mayoría tiene un efecto androgénico adecuado. ¿Ok? En el caso del estado anabólico, pues la mesterolona es la que menos tiene actividad anabólica. En el caso de daño hepático, la metiltestosterona es la que produce mayor, porque son los 17 alquilantes. Todos los demás ésteres no producen un daño hepático, sin embargo, siempre se recomienda hacer un control de transaminasas para descartar alguna alteración. Con respecto a la inhibición de la secreción de LH y FSH, fíjense que casi todos producen una inhibición y por eso es importante recalcar que el tratamiento con testosterona no es un tratamiento de elección en aquellos pacientes que quieren fertilidad. Y por eso tenemos que hacer la pregunta al paciente si realmente quiere o no quiere fertilidad, porque al administrar testosterona estamos bloqueando completamente el eje, estamos bloqueando la secreción de las gonadotropinas y por ende la estimulación a nivel testicular. Y la aromatización a los estrógenos, pues los ésteres de testosterona se aromatizan y tenemos que tener pendiente de eso. Ahora bien, para culminar, comparando hipogonadismo orgánico versus hipogonadismo funcional. En la condición, en el hipogonadismo orgánico, pues tenemos una patología que afecta completamente estructuralmente el eje de manera bien sea por destrucción o congénita. Hay una afectación a nivel hipotalámica, a nivel hipofisaria o a nivel testicular. En el caso de hipogonadismo funcional, pues el eje está bien constituido, lo que pasa es que hay una noxa externa que está conllevando a un daño de la función del eje. La reversibilidad. En el hipogonadismo orgánico, la mayoría de las patologías son irreversibles, a menos que, por ejemplo, tengamos un PNEC productor de prolactina, como les mencionaba, se corrige y puede mejorar el eje. Pero la mayoría de los cambios, la alteración, esa alteración orgánica o esa alteración genética o esa alteración congénita, pues no va a mejorar y el paciente debe recibir tratamiento progresivamente. En el caso del hipogonadismo funcional, hay una supresión del eje que es reversible. Al mejorar la condición que nos está llevando a esa alteración, pues debe establecerse una vez la normalidad del eje. Signos y síntomas, como les mencionaba, el hipogonadismo orgánico, en vista que va a tener niveles más bajos de testosterona, pues va a tener más clínica, va a ser más evidente y además de eso va a tener más signos. El paciente tiene testículos pequeños, tiene pérdida del vello corporal, tiene ginecomastia, mientras que el hipogonadismo funcional nos va a dar más síntomas, más que signos. Sin embargo, pues obviamente eso va a depender de qué, va a depender de los niveles de testosterona que tenga el paciente. Normalmente en el hipogonadismo orgánico el nivel de testosterona es muy bajo, mientras que en el hipogonadismo funcional es fluctuante, ¿ok? Y el rango es más amplio, los valores de testosterona van a ser muy variables y por supuesto aquí la sintomatología va a depender no solamente de los valores, sino también de la sensibilidad del receptor.
Los niveles de gonadotropina, ¿cómo van a estar en el hipogonadismo orgánico? Si tengo un hipogonadismo a nivel producto del daño del testículo, entonces las gonadotropinas van a estar bajas. Si el hipogonadismo orgánico está por un daño a nivel hipotalámico o hipofisario, voy a tener un hipogonadismo hipogonadotrópico. En el caso del hipogonadismo funcional, en la mayoría de las veces, los niveles de LH-FSH están dentro del rango normal o normal bajo. Y en estos casos, casi siempre a veces teníamos que hacer pruebas con GNRH para definir realmente si el paciente estaba en un estado hipogonadal. Con respecto a la terapéutica, pues obviamente el hipogonadismo orgánico requiere tratamiento con testosterona, de reemplazo con testosterona, en primera línea, en aquellos pacientes que tienen un hipogonadismo orgánico por daño a nivel hipotalámico hipofisario, pudiéramos dar gonadotropina coriónica en el caso de que el paciente quiera descendencia, quiera fertilidad. En el caso de hipogonadismo funcional, pues tratar la causa comórbida que nos está llevando a este estado de hipogonadismo secundario o funcional. Y al corregir eso, debería mejorar el estado de hipogonadismo funcional. Sin embargo, hay pacientes que requieren, de cierta manera, la terapia con testosterona. Y bien, esta era la información que, bueno, que les traía hoy en relación al hipogonadismo, esperando que haya sido de su provecho y que, bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, podemos conversar. Y ahora el micrófono que desea hacer la pregunta. Mm, no sé si hay una pregunta en el ambiente, lo podemos contestar o... Muchachos, no sé si quieren hacer algún comentario ustedes, Nirbalá, Yerner o Giancarlos, en Doctor, relación buenas noches. a... Bueno, escuchando su ponencia aquí, me llamó mucho la atención sobre los pacientes con VIH. Efectivamente, son uno de los que presentan más este tipo de hipogonadismo. Son personas que acumulan mucho lo que es la grasa visceral eh, por la cuestión de la aromatización y todo esto. ¿Cree usted que en estos pacientes efectivamente se deba de aplicar lo que es la testosterona? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿qué niveles séricos o indicativos usted, cuando hace los exámenes de sangre, ya es para ustedes que efectivamente ese paciente requiere de testosterona? Ok. En relación a los pacientes con VIH, algo que es bien interesante es que al principio, cuando hubo las primeras décadas del inicio de esta pandemia, eh, muchos pacientes recibieron testosterona y muchos pacientes recibieron testosterona porque tenían un desgaste muscular importante, tenían una pérdida de masa muscular, estaban prácticamente caquéticos y a esos pacientes se les daba testosterona. Sin embargo, actualmente, eh, con el advenimiento de la gran cantidad de retrovirales, la expectativa de vida de estos pacientes ha mejorado. Sin embargo, la tendencia es que si estos pacientes realmente no hacen una buena alimentación, hacen un buen cambio de estilo de vida, pues tienen cierta tendencia por estos mismos retrovirales a tener grasa visceral. Y eso conlleva un estado de hipogonadismo funcional, como bien lo mencionábamos ahí. Eh, ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal es que esos pacientes, si realmente entran en un estado eh, de hipogonadismo, muy probablemente sea necesario colocarle tratamiento. ¿Por qué? Porque obviamente no le vamos a quitar los retrovirales para mantener un estado adecuado. Entonces, muy probablemente en ciertas etapas de la vida, pues debe, si tienen síntomas claros, y que estos síntomas estén afectando, digamos, su bienestar, esos pacientes pudieran recibir tratamiento. Por supuesto, esto tiene que ir de la mano del tratamiento retroviral y ver la respuesta que tenga. Con respecto a los valores, a los niveles de testosterona, ¿cuándo decidirse un paciente con los niveles de testosterona?
requiere tratamiento, pues cuando los niveles estén bajos y tiene clínica, el diagnóstico básicamente de un hipogonadismo se hace con la presencia de tres síntomas de hipogonadismo sumado a dos valores de testosterona total que estén por debajo del rango normal. Ya ese paciente debe recibir tratamiento. Y la indicación de la terapéutica debe llevar a un valor de testosterona que debe estar en el punto medio normal. Es decir, si el paciente tiene un valor, debe llevar, por ejemplo, a 700 nanogramos por mililitro, que es el punto de corte medio de los valores de testosterona total. Por aquí hay varias preguntas. Aquí dice, ¿hay algún caso de hipogonadismo funcional donde existe indicación del uso de terapia con testosterona? Pues sí. Eh, eso lo define cada paciente, ¿ok? Eso lo va a definir cada paciente. Y si bien es cierto que a partir del 2015 la FDA consideró, por todos los estudios que salieron en ese momento, donde se dictaminaba que la utilización de testosterona aumentaba riesgo cardiovascular, se, se sacó del esquema de terapéutico al hipogonadismo funcional. Sin embargo, hay pacientes con hipogonadismo funcional que tienen mucha clínica y que a pesar de que se mejoran las condiciones, el paciente sigue presentando clínica. En ese paciente está indicado colocar testosterona para mejorar las condiciones y se va evaluando progresivamente. Mientras que el paciente mejora, a veces simplemente, por ejemplo, el estado de estrés. Yo he tenido pacientes con hipogonadismo condicionados por estrés porque no tiene otra causa del probable hipogonadismo. Y se le coloca tratamiento, al mejorar la condición, el paciente se deja tratamiento y revierte todo completamente. Pero sí, eso uno lo va manejando con cada paciente. Luego aquí dice, en el manejo del síndrome de Klinefelter, ¿cuál es la opción terapéutica más adecuada? En el paciente con Klinefelter, que es un hipogonadismo hipergonadotrópico, y aquí podemos incluir todos los pacientes que tienen un hipogonadismo primario, es decir, un hipogonadismo donde tiene un daño de la gónada. Eh, Básicamente el tratamiento de un hipogonadismo con esta lesión, el tratamiento es sustitutivo. Aquí nosotros no podemos inventar mayores cosas porque ¿qué? Es un paciente que tiene un hipogonadismo hipergonadotrópico. Entonces es un paciente que no necesita gonadotropinas. Las gonadotropinas están altas. Esas gonadotropinas no funcionan. ¿Y no funcionan por qué? Porque el daño está a nivel del testículo. Entonces acá al paciente lo que se le da es terapia sustitutiva con testosterona. No tenemos otra opción. En el caso de que ese paciente con Klinefelter quiera descendencia, quiera fertilidad, pues no le podemos ofrecer mayor cosa que hacer una biopsia testicular y ver si hay espermatozoides todavía y hacer un in vitro, un ICSI, eh, pero no le podemos ofrecer más de eso. O una inseminación heteróloga, es decir, una inseminación con semen de donante, pero no va más allá. El tratamiento del síndrome de Klinefelter debe ser netamente tratamiento sustitutivo. Aquí menciona Peggy en cuanto a la técnica de medición de testosterona, ¿cuál es la ideal? Lo ideal es medir testosterona total. Y ya lo había mencionado. ¿Por qué no medir testosterona libre? Los kits que miden testosterona libre realmente no son altamente adecuados, porque lo ideal sería medir testosterona eh, en microdiálisis. Y eso es un procedimiento muy complicado, que dura mucho tiempo y que realmente los laboratorios no solamente aquí en Venezuela, los laboratorios a nivel mundial no utilizan microdiálisis para medir testosterona libre porque es un procedimiento muy largo, muy engorroso y realmente no tiene sentido, solamente se hace en estudios experimentales. Entonces realmente la recomendación es medir testosterona total en dos oportunidades para definir realmente si ese paciente tiene un hipogonadismo. En aquellos pacientes donde tenemos un valor de testosterona normal o bajo,
o está dentro del rango normal y tiene mucha clínica de hipogonadismo, ese paciente nosotros deberíamos medir proteínas transportadoras de esteroides sexuales y a través de la fórmula que la pueden conseguir en internet, la calculadora para medir fracciones de testosterona, ustedes pueden tener un valor de testosterona biodisponible, de testosterona libre y de esa manera poder hacer un análisis y definir realmente si el paciente tiene un estado de hipogonadismo. Pero lo ideal hasta ahora sigue siendo la medición de testosterona total, más no testosterona libre por los kits de laboratorio. Yo siempre le digo a mis estudiantes que medir testosterona libre en un laboratorio implica siempre tener el paciente en la consulta, porque si es un hombre siempre los valores le salen bajos y si es una mujer los valores le salen altos. Entonces es preferible medir testosterona total con SHBG si es necesario y a través de eso hacer el cálculo a través de la calculadora que pueden tener, valga la redundancia, por vía de internet. Aquí hay otra pregunta que dice, una vez que se hace el diagnóstico de hipogonadismo orgánico y que requiere testosterona, si se administra un decanoato de testosterona intramuscular, ¿en cuánto tiempo se hace control sérico de niveles de testosterona? Ok, esto es una pregunta que a veces es un poco complicado porque no hay, si uno hace el análisis, no hay ningún consenso que diga exactamente cuándo medir los valores de testosterona. La recomendación y casi todos llegan a que se debe medir a la tercera dosis, si bien sea enantato, bien sea cipronato o bien sea un decanoato de testosterona. La recomendación es medir, por ejemplo, si es un decanoato, después de la segunda dosis para la tercera dosis, es decir, la primera dosis la colocamos a las 6 semanas, se debe colocar la segunda dosis y luego la siguiente dosis le tocaría a los 3 meses. La recomendación es hacerlo a mitad de esos 3 meses, es decir, en mes y medio, es decir, 6 semanas, y luego cercano a la siguiente dosis. El punto medio de esos 3 meses nos va a decir a nosotros si el paciente tiene un nivel adecuado de testosterona, siempre buscando el punto medio del laboratorio para considerarlo como el nivel adecuado de testosterona. Y cercano a la próxima dosis, ¿para qué? Para saber si el tiempo que lo estamos usando es el adecuado o si tenemos que alargarlo un poco o recortar un poco el tratamiento. Y eso va a depender de qué, de la sensibilidad que tenga el paciente eh, al tratamiento. Tenemos otra pregunta acá. Por favor, una sugerencia para los pacientes con andropausia. Ya va. Disfunción sexual, así como los hipogonadismos funcionales de edad de 30 a 40 años con disfunción sexual e hipogonadismo funcional, disminución de la libido. Esto lo estamos viendo de manera muy frecuente. Y lo estamos viendo de manera muy frecuente porque muchos jóvenes están utilizando anabolizantes para mejorar masa muscular. Y vimos cómo todos los anabolizantes realmente tienen una alta respuesta androgénica. ¿Qué pasa? Al suspender estos ciclos que normalmente hacen, el paciente entra en una fase donde el eje no se activa. eh, algunas páginas web y de hecho en algunos gimnasios los mismos entrenadores le dicen, bueno, tómate, aparte de una vez que vayas a suspender la testosterona, te colocas una gonadotrofina coriónica para estimular el testículo y te puedes utilizar también un SER para estimular el eje. Pero eso no es tan fácil, la respuesta no es tan rápida como lo mencionan en esos supuestos ciclos de recuperación. En los estudios se ha demostrado, por ejemplo, que en esos estados de hipogonadismo funcional, la respuesta del eje puede durar hasta casi un año, un poquito más de un año, de tal manera que esos pacientes van a entrar en una fase de hipogonadismo funcional. Entonces, la recomendación en estos casos, primero, por supuesto, no utilizar anabolizantes porque obviamente eso conlleva un estado hipogonadal y eso forma un círculo vicioso. Si el paciente se siente mal, siente pérdida de la masa muscular, siente disminución de la libido y obviamente se va a volver a inyectar y va a mantener un círculo vicioso en ese sentido. Entonces, de verdad
que la recomendación en esos grupos de pacientes jóvenes, primero, no utilizar anabolizantes, tratar de mejorar masa muscular más con actividad física y con cambio del estilo de vida, con una buena dieta, asociarse a un esquema con un nutricionista que le permita ganar mejor masa muscular más que inyectarse. En el caso de los pacientes con andropausia y disfunción sexual, pues acá es importante hacer el análisis de esos pacientes y ver la sintomatología que tienen. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes se comportan igual. Eh, y por eso es lo del polimorfismo del receptor de andrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener un paciente que tiene un valor bajo de testosterona, un paciente de 60, 70 años, que tiene valores bajos de testosterona, pero tiene una buena sensibilidad. Y a pesar de que los valores de testosterona están bajos, él va a responder adecuadamente. Entonces, no necesita estar recibiendo tratamiento con testosterona. Pero si es un paciente que tiene mucha clínica, que la clínica es realmente compromete la calidad de vida del paciente, a pesar de que mantenga un nivel bajo de testosterona, la recomendación es darle tratamiento y ver la respuesta al tratamiento. ¿Cómo vemos la respuesta al tratamiento? Y para eso a mí me gusta utilizar mucho los test de disfunción sexual. Porque estos test, si bien es cierto, no sirven para hacer diagnóstico, y eso está comprobado porque tienen una sensibilidad y especificidad muy mala, sí sirven para hacer seguimiento del paciente. Si yo le hago un test a un paciente y tiene una puntuación baja, pero cuando le doy testosterona esa puntuación mejora, entonces yo digo, este paciente está mejorando, clínicamente ha mejorado, le mantengo el tratamiento. Si es un paciente que el test me da igual, no mejora en ese paciente a pesar de que está recibiendo tratamiento, pues muy probablemente la sintomatología que está presentando es por otra causa y no es propiamente por el estado de hipogonadal. Ok, nos quedan 10 minutos para terminar el Zoom. Vamos a contestar estas preguntitas aquí. Dice, con regularidad en pacientes tratados con testosterona se indica determinación de antígeno prostático. Sí, definitivamente sí. Lamentablemente, pues no teníamos mayor tiempo para hablar de cómo hacer ese seguimiento en el paciente, pero es importante. Independientemente de la edad, yo siempre le pido al paciente antes de iniciar tratamiento antígeno prostático y por supuesto el primer año que el paciente va a recibir tratamiento se debe hacer por lo menos cada 3 meses un antígeno prostático, normalmente hematología completa para ver cómo está el hematócrito, las enzimas hepáticas, las transaminasas. Para ver si cambian, porque si bien es cierto, los ésteres de testosterona, que son los que usamos, no producen daño hepático, yo no me confío de eso y siempre se los hago. Igualmente, hacer mediciones de antígenos prostáticos en el primer año cada 3 meses. Es importantísimo porque si la variación es mayor de 1 en el antígeno prostático, esa paciente tiene que ser nuevamente reevaluado por el urólogo para definir eso. En pacientes con hipogonadismo tardío, en pacientes de tercera edad, después de los 45 años, el paciente debe ser evaluado urológicamente antes de iniciar terapia con testosterona y hacer mediciones en el primer año cada 3 meses del antígeno prostático para ver si no hay cambio. Es importante una cosa, si un paciente tiene un hipogonadismo verdadero, un hipogonadismo orgánico, obviamente el antígeno prostático debe aumentar porque recordemos que el tejido prostático depende de la testosterona, básicamente de hidrotestosterona, pero ese cambio no debe ser mayor de 1. Si aumenta más de la unidad, hay que buscar otras cosas y por lo menos tener un ecograma y una evaluación urológica de ese paciente antes de recibir tratamiento. Otra pregunta que hay acá, ¿hay disponibilidad de parches de testosterona en Venezuela? No, hasta ahora no tenemos parches, por lo menos en las farmacias legalizados los parches de testosterona. Hasta ahora la gente de Nirvalat pues tiene enantato de testosterona, un decanoato de testosterona, que son los que y cipionato de testosterona, los mix de testosterona que están disponibles inyectados. Sí, gracias, doctor, por comentar. Efectivamente, tenemos todos los esteroides que usted comentó en su ponencia, en su exposición, todos los esteroides de testosterona, un decanato, cipionato, propionato, mezclas de testosterona, todos efectivamente inyectables.
vía intramuscular, con otras, también otros medicamentos que ahorita en un rato lo van a disfrutar. Todos disponibles actualmente en Farmatodo, Fundación Badán y otras cadenas como Medifar. Gracias. Aquí hay una pregunta bien interesante que dice, ¿considera usted que una testosterona total en valor de 350 nanogramos por decilitro es baja si el paciente no muestra síntomas? Ahí caemos en lo mismo. Es decir, si es un paciente que tiene un valor de testosterona que está en 300, pero que no tiene clínica, pues ese paciente no tiene hipogonadismo. El hipogonadismo clásicamente se debe decir un paciente que tiene síntomas, por lo menos 3 síntomas con valores bajos de testosterona. Y aquí es importante que dictaminemos realmente esa sensibilidad del paciente a la testosterona. Como les mencionaba, yo puedo tener un paciente que tiene hasta 250, que está ya en el rango de hipogonadismo, pero no tiene clínica, pues ese paciente tiene muy buena sensibilidad y muy probablemente no necesita estar recibiendo testosterona si no hay ningún cambio clínico que nos haga sospechar de eso. Tenemos otra pregunta acá. Un paciente adulto con criptorquida con disminución de los niveles de testosterona, poco desarrollo de caracteres masculinos, está indicado testosterona, pues básicamente si tiene valores bajos de testosterona hay que ver cómo están los niveles de LH, FSH, muy probablemente deben estar altos y ese paciente muy probablemente debe recibir tratamiento porque debe tener clínica. Es importante que analicemos en el conjunto, es decir, la clínica y los valores de testosterona. No nos podemos basar solamente en un valor de testosterona, siempre por lo menos tener dos valores de testosterona total y por supuesto clínica. Eso es lo que los consensos hasta ahora consideran que es importante en un paciente con hipogonadismo. Pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. De verdad, muchísimas gracias a todos los que han estado conectados. Con el video. 30. 30 minutos más. Ah, bueno, ya aumentaron el tiempo aquí. Vamos a ver qué otras preguntas hay acá. Dice, doctor, ¿qué molécula de las disponibles en nuestro país con efecto predominantemente anabólico ha mostrado mayor seguridad en medicina del deporte? Menores efectos adversos. Pues el problema de todos los anabolizantes es que resulta que las dosis que utilizan son muy altas y todo eso va a tener efectos deleterios. Es decir, la mayoría de los anabolizantes producen efectos deleterios y no tiene sentido usar las dosis que normalmente utilizan desde el punto de vista de deporte. Realmente no hay una indicación, no hay una indicación formal para la medicina del deporte de utilización anabolizante ni utilización de testosterona, porque realmente, vamos, ese no es el deber ser del deporte como tal. A ver, si durante la terapia de reemplazo presenta ginecomastia, inicia tamoxifeno. De ser así, ¿cuánto tiempo se usaría así? Esto también es importante porque la mayoría de los ésteres de testosterona, pues obviamente se transforman en estradiol. Si nosotros damos una terapia sustitutiva, ojo, del paciente no debería porque tener propiamente ginecomastia a menos que el paciente tenga una aromatización importante, y entonces en ese caso sí se puede utilizar tamoxifeno, normalmente casi siempre de 3 a 6 meses, porque ¿qué pasa? Ya después de los 6 meses de una ginecomastia casi siempre hay fibrosis y la posibilidad de que eso revierta va a ser más difícil, muy probablemente ese paciente debe recibir terapia quirúrgica. Entonces casi siempre lo máximo que utilizamos son 6 meses de tratamiento. Hay otra pregunta acá de Rebeca. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse el eje de hipotálamo hipófisis testículo en pacientes con hipogonadismo funcional a los que se le indica citrato de clomifeno? Ejemplo, que estén utilizando ésteres anabolizantes. Normalmente los estudios han demostrado que los pacientes que reciben, por ejemplo, por supuesto, eso va a depender de la dosis que está recibiendo, de la edad del paciente, como les había mencionado, y del tiempo que haya recibido los ésteres anabolizantes. Pero normalmente en los estudios se ha visto que hasta un año para recuperarse completamente el eje de hipotálamo hipófisis testículo y puede lograr fertilidad. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar conectados. Muchachos, pues les dejo el micrófono a ustedes. Está en la imagen la presentación de Nirvala. Ernest, Giancarlo, ¿se van a hablar?
No, tienen el micrófono apagado. Ah, bueno, sí. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas noches, perdón. Y darle las gracias y felicitarlo por la ponencia. Para nosotros es de gran agrado compartir esta información científica porque todo nuestro portafolio va asociado a la salud masculina. Como ustedes pueden ver allí, nosotros tenemos un portafolio interesante donde ustedes pueden tener un arsenal terapéutico para toda esta patología que estuvo conversando el día de hoy el El doctor doctor Roal, Roa. ¿no? Importante también para ustedes como tema de prestigio médico es que en todo nuestro portafolio ya tiene registro por el Instituto Rafael Rangel, donde esto da garantía de la calidad del medicamento. También nos gustaría recalcar de que todo el portafolio se encuentra en Farmatodo, en Fundación Badam y en farmacias independientes de ciudades importantes del país. Eh, ¿Qué queríamos destacar nosotros también con esto? Es que pueden también contactarnos a nosotros a través de nuestra página web por si ustedes necesitan información científica. Tenemos estudios de bioequivalencia también dispuestos para ustedes, para que ustedes conozcan de todo nuestro portafolio, de la calidad de los medicamentos que nosotros estamos comercializando Aquí en aquí Venezuela. en Venezuela, ¿no? Importante también saber de que tenemos otros productos que queremos que ustedes también lo conozcan, que vamos a estar manejando este tipo de información y este tipo de ponencias con el doctor, donde vamos a hablar sobre patologías, donde parte de nuestro portafolio también tiene gran importancia. Pues nada, lo que me queda es darle las gracias por su asistencia. Sabemos lo complicado que es conectarse, pero bueno, súper agradecido por el tiempo que se tomaron. Y esta es la primera de De mucha muchas. información científica que vamos a estar compartiendo con todo el gremio médico. Y pues nada, nos queda es agradecer únicamente esto, agradecer y que bueno, nos estamos viendo pronto a través de las redes sociales en este tipo de eventos. Doctor, finalizo una vez más dándole las gracias. Si quiere, pues le cedo la palabra para despedir la ponencia. Vale, de verdad, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos a la orden. Eh, Cualquier información, pues a través del laboratorio o a través de mi correo también pueden enviarme alguna pregunta. Ahí quedó una pregunta en el aire que quisiera contestar, que es el riesgo cardiovascular en un paciente que recibe terapia de reemplazo con testosterona. Y aquí debo mencionar que recientemente, hace unos 2 años, aparece un estudio bien emblemático, que es el estudio Traverse, donde en pacientes con riesgo cardiovascular se administró, en aquellos pacientes con hipogonadismo se le administró testosterona y el riesgo fue similar para eventos cardiovasculares en pacientes que estaban con placebo y aquellos que recibieron testosterona. De tal manera que este estudio de verdad marcó unos resultados importantes porque disminuyó ese temor de la utilización de testosterona en pacientes con hipogonadismo. Lo que sí es cierto, por ejemplo, que en este estudio demostró que aumentaba el riesgo de enfermedad tromboembólica pulmonar y aumentaba el riesgo de arritmias, pero esto nos hace pensar en que debemos hacer una muy buena selección de pacientes antes de dar tratamiento. De verdad, muchísimas gracias. Muchachos, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes y bueno, estamos siempre a la hora. Hasta luego, feliz noche.